en plancha, evitando el gol prácticamente seguro de Romario, que intenta de nuevo progresar. Le persigue Koeman por el centro, se desmarca Freddy Rincón. Ahí está Romario. Va a intentar acción individual. El envío cortado por Abelardo. Recupera de nuevo la selección de América. Se ha adelantado interceptando Kiriakov. No ha podido sobrepasar Stoichkov al alas. Y vuelve a jugar América. Valderrama, el Maradona rubio, decían. Militó en las filas del Valladolid. No ha venido Maradona. Había fuera de juego de Romario de Sousa. Qué bien ha estado Fedrún en esa salida, ¿eh? Qué bien. Hace unos días hemos visto a su padre, a Carmelo, acompañando a Iriondo y a Farra en San Mamés, en una visita que hicieron al campo. Juega Ronald Koeman, el hombre que con su gol llevó al Barcelona a la consecución del título de Europa. Amor, abriendo hacia la banda izquierda, por donde se incorpora en el ataque ya la selección de Europa. El balón pasado, ha atrapado Higuita, saca rápido Paliña con su compatriota Romario. Aguanta la posesión del balón, se desmarca ya por allá, por la banda derecha, La Torre. Paliña de nuevo, Valderrama. La Torre estaba en fuera de juego. Por muy poco, pero fuera de juego. No, estaba fuera de juego. La Torre, que se está mostrando como el más activo delantero de la selección europea. Y se nota que Arsenio Iglesias ha debido darle las instrucciones de táctica para desenvolverse desde que comenzó el partido. Juega Korneyev, ha forzado el saque de banda. Arsenio Iglesias y junto a él Johan Cruyff, los entrenadores de la selección de Europa, que juega por mediación de Korneyev. Descongestiona hacia la banda izquierda para que juegue Selimes. Allí intenta tapar Dulanto. Ha tocado Berghuis, jugador francés del Sion. Cambian el sentido del juego para la incorporación del búlgaro Kiriakov. El balón centrado hacia el punto de penalti, no hay fuera de juego. Ahí está Stoichkov. Qué oportunidad. No había levantado el banderín el juez de línea y ha indicado que continuara, por lo tanto, la jugada Juan Antonio Fernández Marín. No, en absoluto había fuera de juego. Se ha dormido la defensa de América, que reclamaba incorrectamente, y ha fallado la oportunidad clara Stoichkov. Ha tapado bien Higuita. Cortó Kiriakov. Recupera La Torre para la selección de América. Nelson Gutiérrez, jugador uruguayo que militara en las filas del Logroñés hace unas temporadas. Valderrama. Del Solar. De nuevo Nelson Gutiérrez. Mantiene la posesión del balón América. Intentaba romper con la diagonal cuando se adelanta la línea defensiva de Europa. Michel. Se ha anticipado Iván Hurtado, pero no ha podido evitar que se perdiera el balón fuera de banda. Fíjate cómo cierran espacios y en consecuencia los crean. Ahí están Valdano y Menotti. Qué bonito sería llegar a un pacto entre los equipos para jugar de la forma limpísima, pulquérrima, que lo están haciendo los dos equipos, y que triunfe el más listo y el más habilidoso y el más artista. Ni una sola entrada violenta. Yo creo que ni violenta ni de ninguna clase. Como debe ser, en un partido en el que la licencia es prácticamente exclusiva para el espectáculo. La cara de distensión de Jorge Valdano así lo demuestra. No es muy similar a la que puede mostrar en el banquillo del Real Madrid en competición oficial. Es lógico, por otra parte. Casapis, jugador griego del AEK, ha perdido. Valderrama. De nuevo el pibe jugando con Del Solar. Da la vuelta Chemo Del Solar, exjugador del Tenerife, hoy en las filas del Salamanca. Freddy Rincón. Va a cambiar el juego, pero se anticipa bien Selimes para que juegue la selección de Europa por mediación de Stoichkov, a quien jalea el público. Desmarcaba por el centro Michel.
El jugador del Real Madrid cuelga bien hacia la caldera que llaman del diablo. El disparo del francés Vercruis se ha perdido a la izquierda de la portería de René Higuita. Ha tirado muy forzado y le ha salido mal el disparo. Pero observa cómo Stoichkov se ha retrasado para venir desde atrás, ya que no le ha traído suerte el estar en punta, rozando el fuera de juego casi siempre. Vamos a verle en esa posición. Juega América, Rincón. Ha recibido Dulanto, Paliña. Intentaba enviar para Dulanto y qué rápido se pasan los minutos con el espectáculo. Hugo Sánchez en el banquillo de América junto a otro extraordinario portero también. Jorge Campos, su compatriota mexicano, ha dejado bien. Romario, qué paradón de Cedrún al disparo de Diego Latorre. Puede seguir el peligro. Valderrama, Paliña, Diego Latorre de nuevo. Ha rebotado en Ronald Koeman. Recupera Romario, puede haber peligro de gol. Ha parado de nuevo Cedrún. Bueno, qué buena la intervención. En el héroe del partido, Cedrún, sin duda de ninguna clase, el más distinguido. No era posible bloquear la pelota. Había que rechazarla. Muy bien Paliña. Dejó perfectamente Romario. Y según venía a bocajarro el disparo terrible de Diego Latorre. Y ha despejado como si de un guardabarros o de un parachoques se tratara Andoni Cedrún, que luego le ha sacado también otra acción de peligro evidente con el pie izquierdo a Romario. Hasta el momento mayor peligro está creando la selección de América ante la portería de Europa, muy bien defendida por Andoni Cedrún Ibarra. Del Solar ha retrasado para René Higuita. Observa, Paco, que no hay este tipo posicional, sino que se mueven como una nebulosa por donde va el balón. Una nebulosa de estrellas, lógicamente, de estrellas del fútbol. ¿Cuántos niños a un lado y al otro del Atlántico estarán contemplando a sus ídolos? Los niños de Bosnia, por medio de la UNICEF, van a recibir el beneficio de la acción generosa de estas Atención estrellas. A la acción de Romario ahora. Protege a Andoni Cedrún. Le ha arrebatado Romario, pero había pitado el árbitro. Había pitado en efecto el árbitro, aunque Romario se gana el aplauso. Tiene muchas ganas de gol el jugador brasileño. Muchas ganas de gol en el Nou Camp. Las estrellas del firmamento futbolístico jugando por mediación ahora de Stoichkov. Qué balón largo a su compatriota Kiriakov. Y qué bien la ha controlado Iván Hurtado. Como suele decirse, matándola con el pecho abajo. Ha recuperado ahora Stoichkov. Y esa vaselina ha intentado sorprender a René Higuita. Muy distante. Y le dice un poquito más y entra. Vemos la acción repetida de Stoichkov con la pierna derecha. Higuita saltaba por si acaso. Cumple ya el minuto 17 de la primera parte, empate a 0 en el marcador en el partido de estrellas entre Europa y América. Juega Europa. Selimes. En la banda derecha recibe Michel. Intenta la acción individual. Ha perdido Michel. Con la sonrisa en los labios y con más aplausos que van apagando los mínimos pitos. Valderrama. Qué bien amagado Valderrama. Latorre. Se mueve mucho el equipo de América. Freddy Rincón. Se apoya en su compatriota Valderrama. En corto Paliña, se desmarca Romario. Estaba en fuera de juego y por eso seguía Paliña. El contragolpe no se hace esperar ahora por mediación de Europa. Jugó Michel con Stoichkov. Ha recuperado América. Rincón, Latorre, que rapidísimo Latorre, ha servido bien para Romario, ahora tiene su oportunidad Romario, paró de nuevo Cedrún, Paliña, Cedrún. Genial Cedrún, genial. ¿Cómo estará gozando Carmelo? Si no lo está viendo, díselo tú, Telmo. Qué bien Andoni Cedrún.
cuyo nombre corea el público que se ha dado cita en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Qué intervenciones más afortunadas para quien es suplente en el Real Zaragoza. Cierto, pero están teniendo una actuación genial, mucho más activos. Vemos de nuevo europeos. la jugada repetida. Le encaraba en la perpendicular del área Romario. Y qué bien lo ha hecho Andoni Cedrún, con reflejos. Ahora el servicio para Hristo Stoichkov, de nuevo peligro. El balón se ha perdido por la línea de fondo. Aunque sea amistoso, no le gusta perder ni a las chapas a Stoichkov. Al juez de línea, Pepe Gutiérrez, en el banquillo de América. Hemos venido quizá a ver a Higuita en las excentricidades. Estamos viendo un portero que no vamos a descubrir en España, extraordinario, Cedrún. Sí, claro, buen espectáculo, han dado muy bien, sí. Ha salvado 3 mano a mano, sí, bien. Es un partido bonito. Una jugada ahí que la estamos estudiando, esa que sacó de cabeza. Jorge, le he oído decir a Jorge que sí entrenaba con casco. Estuvo muy bien realmente, sí. Es un partido bonito. Hermoso, sí. Sí, sobre todo el marco que le ha dado el público, ¿no? Eso es fundamental. El fútbol sin la gente no existe y hoy la gente respondió. Gracias, mister. Juega Europa. También responden los jugadores en el terreno de juego. Y más de 50 países. No es infrecuente el despeje de cabeza cuando el portero está fuera del privilegio que le otorga el área, pero despejar a ras de suelo, eso es dificilísimo. Una jugada para enmarcar. Y puede ser para enmarcar también esta acción ofensiva en falta sobre la portería de René Higuita. Ahí está Koeman sacando. Esperaba disparar acaso Stoichkov, porque es la zona para un zurdo. El rebote favorece a Europa. En la banda derecha recibe Stoichkov. Puede jugar con Ronald Koeman. Deja de nuevo Stoichkov ordenando el juego de ataque del combinado europeo. Korneyev se ha cambiado de banda. Por el centro se desmarca Bergkruis. Juega Koeman. No puede prepararse el disparo porque le presionaba Rincón. Stoichkov en la acción individual. Alas. De nuevo Stoichkov. Qué bueno el taconazo. Koeman. Guillermo Amor. Selimes. El jugador rumano Tibor Selimes. Korneyev. Ataca la selección de Europa. Dispara Korneyev. Higuita atrapa sin problemas. Son conocidas las fricciones en los últimos tiempos cuando jugaba Stoichkov aquí en el Barça ante Cruyff y él. Pero al llegar desde Italia, desde Parma, dijo que no tenía inconveniente en darle la mano a Cruyff. Y tratándose de lo que se trataba, ni siquiera le parecería excesivo darle un beso. Y Cruyff ha afectado la expresión. Ahora ataca Bergkruis para la selección de Europa. Dobla por la izquierda Stoichkov. Hay peligro de gol. Qué bien ha cruzado para Mitchell. Demasiado largo. Atrapado Higuita. Stoichkov, Bergkruis en la mejor oportunidad, o una de las mejores para la selección de Europa. La más clara de todas, porque ha pegado en el larguero. En efecto, después del disparo de Mitchell y rebotar en la pierna de René Higuita, el balón ha ido a estrellarse en el travesaño de la portería americana. Bien Bergkruis para Stoichkov, levantó la cabeza. Veía desmarcado a Mitchell, llegaba casi tarde. El disparo a bote pronto y el balón al travesaño. En otra oportunidad para la selección de Europa. Solo faltan los goles. En realidad se han debido producir por lo menos 3, pero la genialidad de Cedrún los ha evitado. ¿Qué partido está haciendo? Por eso muchas veces, y aunque se diga que la salsa del fútbol son los goles, en ocasiones no es del todo exacto, porque un partido